Hola, en este vídeo vamos a estudiar los distintos tipos de receptores que poseen los linfocitos natural killer. Bien, estructuralmente los receptores de los natural killers se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los receptores que poseen dominios de tipo lectina, lo que es lo mismo los Killer Lectin Light Receptors, abreviados KLRs, y que son receptores que tienen estructuras heterodiméricas, en las cuales hay una subunidad común que es la CD94 junto con otra subunidad también de tipo C tipo lectina, que ya será otra molécula. Por otro lado, tenemos otro tipo de receptores estructuralmente, que son los receptores que poseen dominios de tipo inmunoglobulina, o lo que es lo mismo, los Killer Immunoglobulin Light Receptors, abreviados tipo KIR. Bien, pues tanto los receptores tipo KLR como los receptores de tipo KIR pueden inducir actividades inhibidoras o actividades activadoras sobre las células natural killer. Vamos a fijarnos detenidamente en cada uno de ellos. Empezaremos por los receptores de tipo KIR. Bien, como veis aquí en esta diapositiva, tenemos dentro del grupo de inhibidores receptores de tipo KIR y dentro del grupo de activadores también otros receptores del tipo KIR, aunque hay diferencias. Fijaos, los receptores de tipo KIR son proteínas monoméricas, ¿vale? Una sola subunidad proteica, tanto en los activadores como en los inhibidores. Si nos fijamos en los inhibidores tienen en las regiones intracitoplasmáticas unos dominios que se denominan ITIM, que viene de motivos de inhibición basados en la fosforilación de tirosinas y que están presentes en receptores inmunológicos. Esta es lo que significa la abreviación ITIM. Pues bien, los receptores inhibidores de tipo KIR tienen dominios ITIM intracelularmente. Sin embargo, si nos vamos a la parte de los receptores activadores, vemos que los receptores activadores en sus colas intracitoplasmáticas no tienen dominios de activación. Sin embargo, estas zonas transmembranarias tienen aminoácidos cargados que permiten interaccionar con otras proteínas. Estas proteínas son proteínas denominadas DAP12. Estas proteínas DAP12, que tienen regiones transmembranarias y también regiones citosólicas, sí que tienen dominios de activación que en este caso denominan ITAMA, que viene de lo mismo, en vez de inhibidores, activadores. Sustituimos la I por la A. Entonces aquí tenemos que son proteínas de interacción con el ligando monoméricas, pero a la hora de la traducción vemos que son proteínas que interaccionan con otras a través de aminoácidos cargados positivamente en las regiones intracelulares. Si nos vamos a los receptores de tipo KLR, hemos dicho que estos eran heterodiméricos, donde está CD94 junto con otra proteína también de tipo reconocido, de tipo C tipo lectina. Bien, pues en el caso de los KLRs también tenemos activadores e inhibidores. En este caso, CD94 no es una molécula que sea capaz de traducir señales, sino que la otra que traduce señales es una proteína que se denomina NKG2. ¿Vale? Viene de Natural Killer Glycoprotein 2. ¿Vale? Lo que pasa es que luego se describieron distintos homólogos estructurales y dentro de los inhibidores tenemos NKG2A o B y dentro de los activadores tenemos NKG2C o E. Bien, entonces dentro de NKG2 tenemos la molécula que es capaz de traducir las señales. Si estamos en los inhibidores, NKG2A y B tienen aquí dos dominios ITIM. Si no vamos a los activadores, NKG2C y E tienen asociadas la molécula de DAP12 en la cual tenemos la posibilidad de interaccionar con dominios ITAM. Además, hay otro grupo de receptores de la célula natural killer que son los receptores de citotoxicidad natural. Estos receptores de citotoxicidad natural son capaces de percibir que las células están estresadas o son capaces de percibir también anomalías en glicoproteínas o en carbohidratos.
Por contra, los receptores que veíamos anteriormente de tipo KLR o de tipo KIR se activan o se inhiben cuando interaccionan con el complejo principal de histocompatibilidad. Bien, pues estos NCR, como hemos dicho, son los que son capaces de sentir el estrés, y estructuralmente los NCRs hay tanto de tipo KLR, aquí tenéis el ejemplo, NKG2D, o de tipo KIR, NKP30, 44 o 46. Bien, en este sentido, empezando por los que son de la familia estructural KLR, vemos que aquí ya no es un heterodímero en el cual hay CD94 y otro NKG2, sino que es un homodímero que forma este NKG2D, y la capacidad de traducir señales de activaciones asociándose a DAP10. Por otro lado, los receptores de tipo KIR vemos que pueden tener o bien un dominio inmunoglobulin-like en el 30 o 44 o dos dominios inmunoglobulin-like en el 46. Estas moléculas no son capaces de traducir las señales directamente, como sucedía en el caso anterior cuando teníamos los activadores. Necesitábamos una molécula accesoria, en este caso DAP12. Aquí la molécula accesoria de traducción de señales es un homodímero Phi, o también podemos encontrar que los que traducen señales, los que tienen los dominios ITAM, son también las cadenas transductoras del receptor de IgG. Bien, sobre las funciones biológicas de estos receptores de tipo NCR, KLR o KIR, los podemos agrupar como, sabéis, como receptores inhibidores o activadores. Si empezamos por los inhibidores, un inhibidor importante es el NKG2A, que es una molécula heterodimérica con CD94, y se inhibe cuando se reconoce al complejo principal de histocompatibilidad, en concreto el HLA-E, una molécula no clásica del de tipo 1. De forma que cuando la célula natural killer percibe que la célula expresa moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, va a recibir una señal inhibitoria. De la misma forma, también hay receptores inhibitorios de la familia KIR que interaccionan con moléculas del complejo de histocompatibilidad de tipo 1 clásico o no clásico. Tendríamos los clásicos aquí como A, B y C, o los no clásicos el resto. ¿Vale? Entonces, cuando tanto los de tipo KLR como los de tipo KIR interaccionan con proteínas del complejo principal de histocompatibilidad tipo clásico o no clásico, la célula recibe un input de inhibición. Aquí tenéis los dominios y TIM representados, o bien en la misma molécula si es un KIR, o en el NKG2A si estamos hablando de un KLR. También tenemos proteínas activadoras en la superficie de la célula natural killer, receptores, y en primer lugar el primer receptor activador que os quiero hablar es CD16. CD16 es la molécula que es capaz de interaccionar con las regiones constantes de la IgG y de esta forma inducir la citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. Además, también tenemos, recordar, los receptores de tipo NCR, que son receptores activadores y que también interaccionan con esta proteína que es capaz de interaccionar con las fracciones constantes de las inmunoglobulinas en la parte de la traducción de señal. Luego también hay otros receptores inhibidores activadores, y uno de ellos muy importante es el NKG2D, que esta molécula es capaz de reconocer a las proteínas de tipo MYC-A o MYC-B, o también ULBP. Estas proteínas MYC y ULBP son proteínas claramente de estrés. Luego tenemos también otros receptores activadores como son NKG2C y E, interaccionando con CD94. Estamos hablando de KLRs que son capaces de traducir señales a través de DAP12. Bien, en definitiva, los receptores de la célula natural killer pueden ser activadores o inhibidores, y tanto los activadores que se asocian a dominios citoplasmáticos de tipo ITAM y que reconocen el estrés, o los inhibidores que se asocian a dominios de tipo ITIM y que reconocen a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1.